Señoritas, muy buenos días, jóvenes, muy buenos días. Deseando como siempre que se encuentren muy bien ustedes en compañía de sus seres queridos. Bien, señoritas jóvenes, queridos estudiantes, la semana anterior nos quedamos en analizar ¿sí? Cómo funcionaba el sistema respiratorio y más que todo nos habíamos concentrado en este proceso de funcionamiento y cómo ciertas infecciones atacan al sistema respiratorio. Hoy vamos a ver más a profundidad este tema de las infecciones y cómo se ven atacados, cómo se ven contaminados los órganos del sistema respiratorio. Bien, los temas que vamos a ver el día de hoy son los siguientes, ¿sí? Obviamente vamos a partir con el sistema respiratorio, cómo se da el proceso de respiración, cuál es la diferencia entre una infección causada por un virus y otra causada por una bacteria, cómo se tratan las infecciones, sean virales o bactericidas, puedo curar los virus con antibióticos, cuál es el objetivo de las vacunas, enfermedades del sistema respiratorio, cuáles son las más comunes y graves, cáncer de pulmón, por qué se produce. Estos son los temas que vamos a ver a continuación. Voy a tratar de ser lo más concreto y conciso posible para que usted despeje sus dudas, tome las notas que usted requiera, plantee las preguntas, prepare las preguntas que usted desea, para que posteriormente en la videoconferencia despejar las mismas. Bien, vamos con el tema. Primeramente vamos a analizar el proceso respiratorio. Hay órganos fundamentales que intervienen directamente en el proceso respiratorio. Uno de esos justamente son los pulmones. Recuerden que los pulmones básicamente son las bolsas en donde se van a albergar básicamente los bronquiolos, ¿sí? Y los alveolos pulmonares, que son los que tengo aquí, ¿sí? Estos son los que van a intervenir directamente en el intercambio de gases, es decir, en la ventilación pulmonar. La ventilación pulmonar no es más que la respiración, no es más que el intercambio de gases. Son, entonces, aparte de los órganos que obviamente ya habíamos visto la semana anterior, ¿sí? Y la anterior a esa, que son las vías aéreas primarias, que son las fosas nasales, la cavidad bucal, sí teníamos la faringe, laringe y estaba conectada con la tráquea, ¿no es cierto? Pero de ahí directamente va a conectar a los bronquios, los bronquiolos, y estos van a hacer la limitación entre los pulmones. Justamente aquí en los pulmones es donde, vuelvo y repito, se encuentran los alveolos pulmonares, estas estructuras en donde se va a dar el intercambio gaseoso. Otro órgano fundamental es el diafragma. El diafragma es, aparte de ser un órgano, es un músculo cuya función es dividir la cavidad abdominal de la cavidad torácica, ¿sí? Como pueden ver, las dos cavidades. Esa es la función. Este músculo, ¿sí? Funciona de contracción el momento que uno realiza el proceso de inspiración y expiración, es decir, la respiración, la ventilación pulmonar. Otro órgano fundamental es la tráquea, como ya lo dije anteriormente, ¿sí? La tráquea va a constituir la vía aérea, el tubo, si se quiere, con mayor diámetro, aparte de la faringe, la laringe, porque va a conectar directamente los pulmones a través de los bronquios con las vías aéreas, ¿sí? De la parte media interna desde la cavidad bucal, que son la faringe y la laringe. Es decir, por aquí, ¿sí? Por este tubo desplegado, ¿sí? Va a pasar todo el aire, todo lo que entra y todo lo que sale. Entonces, bien, ¿cómo se da el proceso de respiración? El proceso de respiración tiene que ver básicamente con la ayuda del diafragma. El diafragma, ¿sí? Es un músculo que hace de contracción hace de división entre la cavidad abdominal, ¿sí? La cavidad abdominal y la cavidad torácica, o como quieran acá, la cavidad abdominal y la cavidad torácica. Cuando nosotros hacemos, como pueden ver en la imagen de aquí, nosotros hacemos el proceso de inspiración, el diafragma desciende, es decir, baja, se aplana y el tórax se eleva y se prolonga hacia adelante. ¿Sí? Hagan el ejercicio, ustedes cuando expiran, ¿sí? Su pecho se eleva y viene perpendicularmente hacia adelante. En cambio, cuando inspiramos y cuando ya exhalamos, ¿sí? Entonces, inspiramos, exhalamos, botamos el aire. ¿Qué es lo que va a pasar? Se contrae el tórax,
¿sí? Se eleva el diafragma, todo lo contrario, y se hace una especie de bolsita. Y así tengo el movimiento de inspiración y expiración. ¿De acuerdo? Aquí podemos verle con esta otra imagen también. Esa es la función que va a cumplir el diafragma. Entonces, en el proceso respiratorio, obviamente a través de, aparte de las fosas nasales, de la cavidad bucal, de la faringe y la laringe, estos órganos que son la tráquea, los pulmones y el diafragma van a cumplir un papel fundamental en el proceso de inspiración y expiración. Cabe destacar que también en este proceso van a intervenir músculos que ayudan al proceso de respiración, que se los llama músculos antagonistas. Miren, si ustedes pueden ver en la imagen, si aquí tengo el diafragma que va a dividir la cavidad torácica de la cavidad abdominal, que sería esta imagen, ¿sí? Esta va a ser la función de este músculo fundamental. Recuerden cuya función es dividir principalmente estas dos cavidades, la abdominal de la torácica. Bien, eso sería, en resumen, el proceso respiratorio. Vamos con el siguiente tema, enfermedades del sistema respiratorio. Tengo múltiples enfermedades del sistema respiratorio, unas causadas por virus, otras por bacterias, otras son inclusive genéticas. Vamos a analizar las enfermedades de acuerdo al índice, al volumen que se encuentra a nivel mundial, ¿sí?, que causa esta enfermedad y por la gravedad. Entonces vamos analizando. Esta es una de las más frecuentes, especialmente se da en edades infantiles, que es la tos ferina. Es una enfermedad bactericida. ¿Sí? Quiere decir causada, como pueden ver en la imagen, por una bacteria. Afecta a las vías respiratorias altas. ¿Qué quiere decir esto? A las vías que tienen que ver básicamente con la faringe y la laringe. Ahora, esto va a provocar, si no se trata a tiempo la enfermedad, que venga a complicarse otra vía aérea de respiración que se va a encontrar entre la alimentación, entre la tráquea y los pulmones, que son los bronquios, ¿sí? Entonces, esta tiene una afectación principalmente a nivel de las vías respiratorias altas, que son la faringe y la laringe, ¿sí? Altas se los dice porque están más desplegadas hacia la parte superior, que están más cerca hacia la vía aérea, que es la boca. ¿De acuerdo? Si no se controla, vuelvo a repetir, se viene, ¿sí?, se puede complicar, llegar y descender poco a poco hasta llegar a los bronquios. Y si ya llego a los pulmones, también voy a tener una posible bronquitis o bronconeumonía. Otra enfermedad, ¿sí?, es la difteria. Igual es una infección bactericida, afecta a la nariz y la garganta. Básicamente, como pueden ver en la imagen de aquí, afecta a las vías aéreas primarias, que son la entrada de las fosas nasales, y la cavidad bucal. Paso a decir que es una enfermedad muy contagiosa porque como se da en las vías aéreas primarias, los estornudos, la tos son una fuente importante de contagio de esta enfermedad. Muy complicada de tratar si ya llega en un avance desmedido. Vamos con otra enfermedad que es la bronquitis, justamente la que les hablaba cuando se complica la tosferina. ¿Sí? Es una infección viral, afecta a las vías respiratorias primarias y llega a los terminales del pulmón. Mire, aquí tengo esto. La bronquitis, como el nombre lo dice, prácticamente afecta a los bronquios, pero inicia el problema, inicia la infección en las vías aéreas primarias, que vendrían a ser, ¿sí?, la cavidad bucal, posteriormente la garganta, lo que tiene que ver con la faringe y la laringe, ¿sí? Miren, esta es, ¿sí?, un bronquio normal, básicamente, ¿sí?, un bronco normal, y miren cómo se desglosa, ¿sí?, cómo se empaqueta el bronquio infectado. Entonces, esto obviamente es una infección viral causada por virus, obviamente, ¿no? Entonces, hace que va a permitir la obstrucción, ¿sí?, para la entrada y salida del aire. Y esto dificulta el proceso de respiración. Al dificultar el proceso de respiración es una consecuente para que se produzcan, entre otras cosas, afecciones a nivel, ¿sí?, pulmonar y permita coadyuve a la dificultad de respiración y tenga, entre otras cosas, un fuerte dolor de pecho, entre otros síntomas generales. Vamos con otra enfermedad, ¿sí?
Tengo por acá la tuberculosis. Infección bactericida afecta a los pulmones. Es una enfermedad básicamente, sí, que afecta a los pulmones y en donde van a ser afectados, sí, las paredes internas de los pulmones. Es igual una enfermedad muy contagiosa, sí, es muy contagiosa especialmente por la tos, ¿sí? Por la saliva, las microgotículas que se emite por la tos. Si es una enfermedad que de a poco va afectando y si no se llega a tratar a tiempo, ¿sí? Puede inclusive hacerse más crónica y llega a afectar ya no solo a los pulmones, sino que sí llega a afectar a los bronquiolos, los bronquios, la tráquea y en fin las vías respiratorias altas. Es muy complejo de tratar ya cuando su cuadro es agudo, ¿sí? Entonces, la prevención es fundamental en este tipo de infecciones. Todas estas infecciones se derivan cuando de algo más singular no se controló a tiempo y esto se va acelerando hasta que da este tipo de enfermedades ya más complejas. Miren, de enfermedades como una simple tos, cómo vamos llegando ya a una enfermedad a nivel pulmonar. Esa sería la tuberculosis. Otra sería la faringoamigdalitis. Aquí no le ha dado amigdalitis, ¿verdad? Es a quien nos ha dado, porque me incluyo, es un dolor, una ardencia terrible, sí, que tiene que ver básicamente con la infección, lo que tiene que ver faringe y las amígdalas. Miren, aquí tengo, sí, las amígdalas inflamadas, eso va a provocar obviamente dolor, ardor, malestar, problemas al digerir los alimentos, al digerir líquidos, si fiebre, ciertos síntomas obviamente que van a afectar y que determinan en un problema conocido como problema de las anginas, también conocido, ¿no? Pero básicamente tiene que ver con las amigdalitis. Es decir, la inflamación, ¿sí? De estas estructuras, que son estas glándulas, que van a dificultar, que van a entorpecer el proceso básicamente digestivo. Recuerden que la faringe es el órgano que sirve tanto en el sistema digestivo como en el respiratorio. Entonces, no solo para respirar, sino también para digerir alimentos. Esa es la complicación de esta enfermedad, de esta patología. Tengo otra, que es la neumonía. Esta también es muy grave. Como pueden ver en la imagen, es una lo complicado de esta patología, de esta enfermedad, es que es una infección, tanto bactericida y viral, porque afecta desde las primeras vías aéreas hasta los pulmones. Y no solo los pulmones, sino que llega a los alvéolos. Miren, aquí tengo los alvéolos. Estos son alvéolos enfermos, ¿sí? Que están contaminados, ¿sí? Con el virus, con bacterias, que va a dificultar el proceso de intercambio gaseoso. En cambio, acá tengo alvéolos sanos. Este tipo de afecciones se va multiplicando, se va acelerando si el cuadro clínico de la persona empieza a ser muy agudo. Un ejemplo de lo que estamos viviendo en esta época con el COVID-19. ¿Sí? Muchas personas entran con ciertos malestares a nivel de vías aéreas superiores, altas, pero se va complicando. Cuando se va complicando, si el virus se va apoderando y finalmente la persona ya no puede hacer el intercambio gaseoso, entre otras cosas porque se ven afectados básicamente los alvéolos. Si se van taponando y si sé que así, aquí se da el intercambio de gases, ¿cómo puede ser óptimo el intercambio de gases si veo que se va taponando los alvéolos? Esa es una de las causas que se agrava la situación. Eso sería la neumonía. Cabe destacar también que esta enfermedad es muy común, ¿sí? En cuadros que aparentemente nada tienen que ver con los órganos respiratorios, pero se va afectando porque el cuerpo, ¿sí? Va desgastando, va necesitando anticuerpos y se va desprotegiendo uno de los órganos esenciales que son los pulmones y obviamente los alvéolos pulmonares. Otra enfermedad, ¿sí? Vamos a continuación, que es la fibrosis quística. Esta es una enfermedad básicamente genética, ¿no? Afecta a los pulmones y páncreas especialmente. Este es el páncreas y estos son los pulmones. Bueno, ¿cuál es la explicación? Esta enfermedad básicamente es genética, es arrastrada, ¿sí? Es heredada, es decir, cuando hay personas que tuvieron problemas a nivel pulmonar o a nivel, ¿sí? Pancreático. El páncreas, recuerden que aparte de ser un órgano, es una glándula, ¿sí? Que segrega dos hormonas, una insulina y una glucagón. Bueno, voy a hablar de la insulina, que básicamente es la que tal vez más se familiarizan ustedes. Es una hormona que se encarga de regular las concentraciones de glucosa en la sangre. Cuando
este órgano y los pulmones, estos dos órganos no trabajan bien y se ven afectados por esta fibrosis quística, voy a tener, entre otras cosas, el desgaste de esta hormona, de esta insulina que es secretada por este órgano que es el páncreas, y voy a tener dificultad en el momento de transmitir, ¿sí? O de regular, mejor dicho, la glucosa en la sangre, lo que obviamente va a derivar en una afectación a los pulmones, ¿sí? Por eso es la relación entre el páncreas y los pulmones. Recuerden, ¿sí? Que la sangre, la función de la sangre es llevar oxígeno y nutrientes a todos los órganos del cuerpo. Aquí se desprende, ¿sí? La insulina para regular esa glucosa que se encuentra en la sangre. Y obviamente si esa glucosa está elevada, tengo entre otras cosas, por ejemplo, diabetes, ¿no? Es un ejemplo, pero también afecta a otro tipo de infecciones como sería la fibrosis quística. Es una cadena, si se cabe el término, ¿verdad? Bueno, vamos con la otra, por favor. El enfisema pulmonar. Esta básicamente es una enfermedad que afecta directamente a los alvéolos pulmonares. ¿Qué pasa? En una persona normal, la cantidad de alvéolos pulmonares es estándar, es decir, nace una persona con una cantidad de alvéolos cuya función, ya saben ustedes, es hacer el intercambio de gases. Pero una persona con enfisema pulmonar, y aparte que es una enfermedad genética, ¿sí? ¿Qué pasa? Estos alvéolos primero vienen en menor número, estas bolitas, ¿sí? Vienen en menor número. Y aparte de venir en menor número, son más grandes. ¿Qué provoca eso? Que el aire se tarde más en salir, se concentra más, llena más espacio y se dificulta el proceso de intercambio gaseoso. Son personas, por ejemplo, que no pueden hacer mucha actividad física, tienen una dieta demasiado estricta, ¿sí? No deben de abusar, por ejemplo, de sustancias. Obviamente no pueden fumar, mucho menos alcohol y todo eso, pero aparte de eso deben de tener una dieta muy blanda. Porque mire, el proceso, entre más uno, por ejemplo, se llena de calorías, tiene que quemar esas calorías. Si una persona que tiene enfisema pulmonar no se controla la dieta, va a tener a corto plazo, sí, aumento de peso. Y el aumento de peso tiene que ver directamente con la presión arterial alta, que sería la hipertensión. Y una persona hipertensa no puede darse el lujo, al menos si tiene problemas de enfisema pulmonar. Básicamente está sentenciando su vida, ¿sí? Entonces, resumiendo, los alvéolos en una persona normal son menos, ¿sí? Pero están distribuidos organizadamente. Una persona con enfisema son menos y más grandes. Eso dificulta el intercambio gaseoso porque el aire se acumula más, ¿sí? Y tarda más en salir, es decir, tarda más en realizar el proceso de respiración. Vamos con el otro, el cáncer de pulmón o más conocido con la sobreproliferación celular. Este es un pulmón afectado, este es un pulmón sano. Vean las diferencias. Hay múltiples razones, ¿no es cierto?, para que se dé el cáncer de pulmón. Entre otras cosas, pues es el tabaquismo, una de tantas, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que trabajan expuestos, sí, digamos, en centrales químicas, en industrias que emplean agroquímicos, etcétera, etcétera, están expuestos a riesgos de tipo de cáncer de pulmón. Bien. Si estábamos hablando de enfermedades y habíamos visto enfermedades que tenían que ver con virus y bacterias, ¿cuál es la diferencia? Esto es un virus, ¿sí? Esto es como un virus afecta a una célula y esto es como puedo prevenir una infección virulenta. A ver, los virus primeramente no son organismos vivos, ¿sí? Poseen ARN, cierto es, pero entonces si no son organismos vivos, ¿cómo es que nos enferman? Fácil, porque los virus requieren de células para poder desarrollarse, es decir, invaden la célula para poder ahí ejecutar su proceso metabólico, su metabolismo, apoderarse de esa célula y ahí poder vivir. La única manera que yo puedo repeler o prevenir infecciones virales es a través de las vacunas, ¿sí? Prevención, la prevención. Ustedes saben, en este tiempo, por ejemplo, se está en ciertos países, por ejemplo en Alemania, en Gran Bretaña,
también en Estados Unidos, en mediana escala, se está tratando de producir, de fabricar una vacuna que repela el COVID-19, el coronavirus, pero son estudios que demandan mucho tiempo, ¿sí? La idea es repeler a este virus de las células, pero la vacuna más que cura funciona como prevención más que cura. Es decir, si digamos, en este momento se encuentra la vacuna al coronavirus y está una persona infectada, o sea, difícilmente se va a recuperar, si es que al menos ya está en un cuadro agudo de la enfermedad. Lo que va a hacer la vacuna es contrarrestar, es decir, proteger, dar un blindaje a las personas para que eviten contraer el virus, más no para curarles, porque la vacuna no funciona como cura, sino como medida de prevención. ¿De acuerdo? Esos son los virus. Ahora bien, las bacterias, a diferencia de los virus, sí son seres vivos. Recuerden ustedes que pertenecen al reino Monera. Las bacterias sí provocan infecciones porque obviamente invaden el tejido. Un ejemplo es la gangrena. ¿Cómo combato? Las infecciones bactericidas no los combato, ¿sí?, con vacunas, sino con antibióticos. Y los antibióticos, obviamente, uno de los antibióticos, por ejemplo, en este caso voy a poner la gangrena, que es afectado por bacterias el tejido, uno de los antibióticos, al menos que se revolucionó y fue un aporte importante en la Segunda Guerra Mundial, fue la penicilina. Sí, descubierta, inventada por Alexander Fleming en 1928. Este antibiótico ayudó a que millones de vidas se salvaran porque se evitaban, entre otras cosas. Miren, en plena Segunda Guerra Mundial, sí, había granadas, había lanzallamas, había tanques, tantas cosas que ustedes se pueden imaginar, sí, y muchas personas terminaban mutiladas, qué sé yo, desprendidas de un órgano, perdón, de una pierna, de una extremidad, sí, y como no había un medicamento, sí, al menos en la Primera Guerra Mundial, muchas vidas se perdieron. En la Segunda Guerra Mundial ya se empezó a usar la penicilina. Eso contrarrestaba la infección de bacterias y así se evitaba muchas veces, sí, la gangrena y la pérdida de vidas. ¿De acuerdo? Entonces, recapitulando, los virus se previenen con vacunas. Las bacterias se tratan con antibióticos. ¿De acuerdo? Bien, simplemente una duda. A veces nosotros tenemos el virus, es una gripe. Tenemos una gripe, nos vamos donde el médico y el médico nos receta algún antibiótico o algún medicamento en general. El medicamento no es para curar la gripe, es simplemente para atenuar y hacerle llevadera los malestares de la gripe, pero no es que cura, porque la única prevención para los virus es la bacteria y la gripe es un virus. ¿De acuerdo? ¿Y por qué se produce el cáncer? Simplemente la sobreproliferación celular. ¿Qué quiere decir eso? La multiplicación descontrolada de las células. Las células se erigen a un ciclo celular, ¿sí?, donde cumplen su función. Cuando estas células cumplen su función, simplemente pues ha culminado su ciclo de vida. Pero ¿qué pasa en el cáncer? Estas células se proliferan, se multiplican unas con unas con unas, se van multiplicando desmedidamente, no tienen control. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Obviamente el órgano ya no recepta tantas células y empieza de a poco en las paredes internas del órgano a necrosarse, es decir, a podrirse, en pocas palabras. Cuando este órgano ya rebasó la capacidad de almacenar estas células que están multiplicándose descontroladamente, ¿sí?, empiezan estas células a contagiar a otros órganos cercanos. ¿Sí? Hablemos, por ejemplo, si estoy cerca del páncreas, puedo contagiar al hígado y el hígado puede contagiar a otro órgano que puede ser, por ejemplo, el riñón, etcétera, etcétera. ¿Sí? Cuando esta contaminación se va haciendo de órgano a órgano, a esto le llamo la metástasis. Hay pacientes de cáncer que dicen, está en una etapa muy avanzada del cáncer porque ya está en metástasis. Quiere decir, si alguien tuvo, por ejemplo, en este caso, miren aquí, tiene cáncer de pulmón, y si se salió de las manos, ya pasó el tiempo, ¿sí?, obviamente este cáncer se va a contagiar a otros órganos. A eso le llamo metástasis, es decir, el contagio de un órgano que era originalmente, pero empieza a contagiar a otros órganos. Eso sería la metástasis. Y ya con metástasis es muy poco reversible, por más quimioterapia, por más radioterapia, tratar de impedir
o de retroceder el proceso cancerígeno de estas células. Eso es, jóvenes, en resumen lo que les puedo decir. Así, quedémonos con esta imagen, por favor, miren el cáncer cómo va afectando, ¿sí? Entonces aquí tengo una sobreproliferación celular. Si esto crece, obviamente lo que voy a tener a consecuencia final es una metástasis si no se lo controla. Cabe destacar que hay cáncer, hay ciertos tipos de cáncer que son mucho más rápidos, mucho más letales. Uno de los más letales, por ejemplo, es la leucemia. Hablando de géneros, uno de los más letales en el caso de las mujeres es el cáncer de mamas o el cáncer de útero. En el caso de los hombres, últimamente, al menos en la última década, ha repuntado mucho el cáncer de próstata. ¿Sí? Bueno, pero nos quedamos con este cáncer de pulmón, que también es muy complicado. Bueno, jóvenes, esto es. Por favor, vean el video, preparen las preguntas y ya en pocos momentos nos vemos en la clase virtual. Que tengan un muy buen día. Bueno, hasta encontrarnos. Ahí volvemos a saludar. Chao, chao. Cuídense mucho.